quiero compartir. Continuamos fabricando alternativas. 39 minutos pasaron de las 8 de la noche y nosotros volvemos a levantar el teléfono, esta vez para hablar con María José Lubertino, presidenta de la Asociación Ciudadana de los Derechos Humanos, debido a, como veníamos hablando, la situación que está sucediendo en nuestro país. En el día de hoy, a las 5 de la tarde, hubo una marcha de las escobas por la vivienda digna, que es algo que cada vez se está viendo más situación de gente en situación de calle y gente que no está pudiendo llegar a pagar el alquiler, no está teniendo dónde alojarse por la noche. Por esas razones que estamos nosotros en comunicación. Muy buenas noches, María José. Nahuel Achkin te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, efectivamente hicimos una marcha de escobas. Como vos sabrás y tus oyentes sabrán, hay una histórica marcha de las escobas que se hizo en 1907, donde hubo una rebelión desde los inquilinatos que no podían pagar los alquileres y las mujeres salieron con los niños a la calle con las escobas y así fue que echaron a la policía que venía a reprimirlos. Y un poco hoy lo que queríamos era también recordar aquella instancia que se dio en la ciudad de Buenos Aires en un momento en el que hay más de 10.000, 12.000 personas en situación de calle. Vos recordarás que el gobierno de la ciudad ha pasado cifras oficiales de 5.000 personas en situación de calle, pero el censo popular que se hizo desde las organizaciones sociales mostró que habían más de 11.000, casi 12.000 personas en situación de calle, especialmente en la Comuna 1, en la 3, en la 4, o sea, en el microcentro, en Balvanera, en San Cristóbal, en Constitución, en La Boca. Eso por un lado, ¿no? Porque estamos con un crudo invierno y sigue habiendo personas en situación de calle, lo cual es gravísimo. Y por otro lado, por supuesto, la situación de los inquilinos. En la ciudad de Buenos Aires hay más de 1 millón de inquilinos e inquilinas y, bueno, hay que ver que a nivel nacional la ley de alquileres, que era la ley 27.551, fue derogada a nivel nacional por un DNU, el DNU 70 del 2023, y a nivel nacional también la Ley Nacional de Personas en Situación de Calle, la 27.654, fue modificada por otro decreto de mi ley, transfiriendo la responsabilidad directa de la asistencia de las personas en situación de calle a las provincias. A eso se suma que a nivel local el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, bajo la gestión ahora de Jorge Macri, ha endurecido las políticas hacia estas poblaciones. Por un lado, la derogación de la ley de alquileres permite que los contratos se rijan por el Código Civil y los precios y los plazos, que generalmente eran de 2 años, pueden ser cualquier plazo, cualquier precio. Los índices de actualización se pactan libremente por las partes y además hay un montón de viviendas que se destinan a alquileres temporarios. Hay muy poca claridad en relación a esto y encima el gobierno de la ciudad, que nunca se caracterizó en estos 20 años de gestión Macri, Larreta, Macri, por crear soluciones ambientales para la gente que no es propietaria, que no ha hecho nada para tener viviendas sociales, que no ha construido viviendas sociales, que no ha avanzado en ningún plan de vivienda, y que tampoco ha puesto impuestos a las viviendas ociosas. Bueno, ahora ayer derogaron un decreto que tenía que ver con la protección de las personas en situación de calle en el marco de una ley hojarasca, ¿no? Ahí hay una grave dificultad porque desde la gestión porteña se han implementado desalojos de los que eran los bienes estatales de la ciudad. Hay un salvajismo por parte del gobierno de la ciudad hacia personas que no tienen vivienda y en ese sentido ha puesto un contador de los desalojos y marca 800 desalojos, quiere decir que hay 1.000 familias como mínimo que se han quedado en la calle. María, con respecto a esto que nos mencionás, se me viene el tuit de
de Macri, del actual jefe de gobierno, cuando pone que antes estaba sucio y después lo limpia, y es que habían sacado a la persona en situación de calle que estaba durmiendo en determinada esquina o en determinado lugar, donde tal vez era la única solución que encontró para pasar y resguardarse del frío. Sí. Venías mencionando el número oficial, que vos decías que era de 5.000, ustedes tienen que son casi 12.000 personas en situación de calle. Claro. Te quería consultar, Sí. ¿de dónde sale este número, qué encuestadora, cómo realizaron este censo? No, esto no es una encuestadora, esto es el último censo que hicimos desde las organizaciones de la sociedad civil. Se puede consultar online el tercer censo de personas en situación de calle, que es, bueno, el último dato que hubo. ¿Qué quiere decir? Pueden variar los números, pero lo que está claro es que si el gobierno de la ciudad tenía 5.000 y pico y las organizaciones sociales relevamos 12.000, el gobierno de la ciudad miente. Obviamente pueden variar. Sí, un porcentual de error no tenés más del doble claramente. Es lo que te estoy diciendo, o sea, si nos mintieron el año pasado, ¿por qué no habría cifras falsas este año? ¿Entendés lo que quiero decir? Es decir, no estamos hablando de que, bueno, nos equivocamos por 20 o por 30, hay un error donde puede haber una movilidad. Estamos hablando de situaciones que son estructurales. Y la otra cosa es que la ciudad ahora permite digamos, que se hagan desalojos express, o sea, que la dinámica de los desalojos sea mucho más rápida que lo que antes llevaban los juicios civiles, que eran 1 año, 2 años. Entonces se notifican y hay desalojo express a los 10 días. Eso también es grave porque, en principio, la mayoría de las personas que están alquilando en la ciudad de Buenos Aires, vos pensás que estamos hablando de 1 millón de personas inquilinas, lo que representa básicamente el 37% de los hogares porteños son inquilinos, predominantemente son adultos jóvenes, en la franja de 30 a 44 años. Hay una alta tasa de personas que viven solas, pueden ser ahí adultos mayores o también hay muchos hogares monomarentales. El 45% de los hogares inquilinos son unipersonales, pero hay hogares monomarentales con una sola persona a cargo, que en general es la madre, y en este momento se hace muy difícil afrontar crecientes alquileres con, además, lo que vienen de servicios. Vos pensás que ahora muchos lugares son solamente no tienen más gas y son conexiones eléctricas, vienen facturas de electricidad que son impagables, hay un endeudamiento cada vez mayor de las personas para pagar servicios. A esto se suma que ahora quieren privatizar AISA y AISA va a permitir el corte del agua si no se paga el agua. O sea, estamos hablando de una sumatoria de situaciones graves, que son graves en general para toda la clase media y la clase más humilde, pero si además tenés que pagar un alquiler, esto se multiplica. Entonces, bueno, por eso esta marcha, hay una coordinadora de inquilinos que se va a seguir reuniendo y fundamentalmente, bueno, lo que estamos pidiendo es que los legisladores de la ciudad tomen cartas en el asunto. Lamentablemente es como que estuvieran compitiendo el gobierno de Milei y el gobierno de Macri para ver quién es más antiderechos y más salvaje. Ayer también se sancionaron leyes que vuelven a criminalizar a los limpiavidrios, a los trapitos. Con respecto a esto, te quería hacer una consulta, María, si la marcha que se hizo el día de hoy, ustedes la consideran multitudinaria y se acercó algún legislador a dialogar o a hablar de lo que estaba sucediendo. Sí, estuvo Freire, que es una legisladora de Unión por la Patria, y también estuvo Andrea Gatti, que justo ayer dejó de ser legisladora porque la izquierda, viste que tienen estos mecanismos de rotación. Entonces, hasta ayer era legisladora, hoy ya no lo era, pero ella estuvo, creo que asume la banca alguien del PO, no sé quién, pero bueno, básicamente estaba la presencia de estos dos bloques, que también son los bloques que ayer se opusieron a las leyes que se votaron ayer, básicamente
vulnerabilizando aún más a las personas en situación de calle. Digo, con trapitos y limpiavidrios. Obviamente, el Código Contravencional es la tercera vez que lo modifican y vuelven a poner penas, y esto no resuelve el problema. El problema de los trapitos o de los limpiavidrios se resuelve si hay trabajo digno. El gobierno de la ciudad debería poder crear, no sé, cooperativas de trabajo, dar alguna solución con trabajo digno. No sé, en lugar de darle los estacionamientos que tiene el gobierno de la ciudad a empresas amigas, podrían crear cooperativas de trabajo con los que están cuidando los coches en la calle, en lugar de darle a una empresa, ¿entendés? Antes había mayores cuidadores por cuadra que te venden un ticket o que pueden cobrar una cita, una tarifa que el gobierno de la ciudad autoriza. Esto es lo mismo. Yo ahora estoy pagando cuando estaciono en la ciudad, en las zonas permitidas, le pagas a una empresa privatizada y a través de ellos al gobierno de la ciudad. Digamos, el gobierno de la ciudad tiene millones de mecanismos recaudatorios que van a parar a enlazar de alguna empresa privada, como es cuando rentan estacionamientos o le dan espacio gratis a los clubes. María, con respecto a eso, te quería hacer una consulta también porque sabemos de lo que son las empresas privadas dentro del gobierno de la ciudad y la especulación por edificios públicos donde se les terminan dando alquiler turístico, o empresas privadas alquilan estos espacios públicos. Bueno, ni que hablar, la marcha arrancó en Callao y Corrientes y terminó en el edificio del Plata, que es el monumento al negocio que ha hecho. Ese era un edificio público donde estaban las oficinas del gobierno de la ciudad. En su momento dijeron que el edificio se venía abajo, que no se podía reciclar, y resulta que se lo vendieron a IRSA a un precio irrisorio, y ahora IRSA iba a hacer hoteles, o sea, es pura especulación inmobiliaria, ¿entendés? O sea, la ciudad no para de vender inmuebles, y también la nación ha vendido inmuebles importantísimos, edificios públicos en la ciudad de Buenos Aires que tienen un valor altísimo a un precio vil, que después terminan en negocios inmobiliarios. O sea, y además, ahora, ayer votaron una ley que protege la protección que tenían las plazas y los parques, con lo cual ahora van a arrancar una gama de negocios en plazas y parques. O sea, los ocupas de los espacios públicos es el propio gobierno de la ciudad cementando plazas, parques. Ahora quieren hacer bares en las plazas con la excusa de que nos van a dar baños e internet. A ver, el gobierno de la ciudad podría negociar con las empresas de internet, tener wifi gratis en las plazas, con todo lo que le deben las empresas de wifi, que no paran de poner cables aéreos, que a esta altura tendrían que estar soterrados. Eso debería ser gratuito y tendrían que tener baños públicos, y están plazas rodeadas de bares que les van a poner un bar adentro de la plaza. Lo único que hacen es cementar espacios, lo mismo que nos quieren hacer en varias plazas, de poner estacionamientos subterráneos, cementando la plaza por abajo, por arriba. O sea, realmente eso es negocios en la ciudad, negocios inmobiliarios, negocios para los amigos. Los vecinos no queremos que cementen las plazas ni por abajo ni por arriba. Mañana hacemos una movilización desde el Botánico, que también lo están cimentando, para poner un restaurante en lo que era la Casa de Tais, un espacio público, ¿entendés? O sea, es otro negocio, otro negociado. Están haciendo desastres, a la cabeza Jorge Macri y Hernán Lombardi, que ahora es que fue el ministro de Cultura de la Rúa, ministro de Turismo, y ahora es ministro de algún área que permite los desarrollos económicos mixtos de empresas privadas con lo público. Lo único que sabemos es que los argentinos cada vez perdemos más patrimonio, que es como nos quejábamos de Menem. Bueno, ahora entre Milei y Larreta en la ciudad venden las tierras públicas urbanas, están
vendiéndose a precios vil para negocios inmobiliarios o para negocios de sus amigos, y la gente no tiene vivienda, y además eso genera una presión también sobre los precios del mercado, de las propias propiedades y por lo tanto también de los alquileres, ¿no? Es un círculo no virtuoso, es un círculo nefasto. Queda clarísimo y te agradecemos muchísimo la comunicación. Por eso, pero lo que hay que decir, como ustedes se titulan, es que hay soluciones, hay una manera distinta de ver las cosas, ¿entendés? Qué sé yo, en todas las ciudades importantes del mundo, en París, en Nueva York, en Berlín, hay impuestos para las viviendas ociosas y hay planes de vivienda y posibilidades de vivienda o incluso alquiler en viviendas públicas, ¿entendés? O sea, esto que está pasando en Buenos Aires es salvaje y ellos que se miran en los espejos de Estados Unidos, de Francia, toda esta gente que después le encanta viajar por estos lugares, no mira que además en esas ciudades hay espacio para los más ricos y para los más humildes. Y que María, te hago una pregunta cortita, porque tenemos que ir cerrando, pero con estos lugares que vos mencionás, y es verdad que son urbes gigantes dentro de lo que es Europa, donde claramente se mira, ¿por qué el porteño hace más de 20 años sigue eligiendo el PRO, sabiendo lo que hace a nivel infraestructura? Porque estábamos diciendo Macri, la reta Macri, pero es verdad que desde que pasó lo de Cromañón y perdió Ibarra, el macrismo y el PRO dominan capital. Porque no hay un liderazgo alternativo que seduzca a la población, y porque muchos que se dicen estar en la oposición muchas veces terminan aprobando esos negocios inmobiliarios. Aunque digan una cosa en público, en privado negocian otras cosas. Lo vimos varias veces en la legislatura. Entonces, cuando no tienen mayoría, tienen la excusa de que no tienen mayoría. Y cuando están en condiciones de dar la vuelta de página, bueno, siempre hay uno que le da quórum a los que hacen los negocios, o uno que falta. Yo lo viví como legisladora de la ciudad y creo que hay que ponerse las pilas para generar liderazgos alternativos en serio y una construcción que viene de abajo hacia arriba, ¿entendés? Los que estábamos en esta marcha, yo no soy inquilina, yo soy propietaria y de varias propiedades y tengo inquilinos, pero eso no hace que deje de ser una persona solidaria y que me preocupo por la justicia social en la ciudad de Buenos Aires o por un equilibrio, ¿entendés? No Queda sé. clarísimo. Te queremos agradecer muchísimo la comunicación, María. Bueno, hasta luego. Era María José Lubertino, presidenta de la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos, quien nos estaba comentando lo que sucedió en la marcha de las escobas de hoy, legado a esa huelga del 1907 y todo el trasfondo que está sucediendo. Siendo las